Si fuéramos a hacer una encuesta de cuál es el amor más profundo o el amor más intenso que pudiéramos experimentar o que pudiéramos saber, ¿cuál sería la respuesta? A lo mejor pudiéramos decir, definitivo tiene que ser el amor de unos recién casados, que están como súper contentos de haberse casado y ese amor que tienen el uno por el otro increíble. Otros dirían, debe ser la pareja que ya lleva 50 años de casado o más, que han pasado por tantas y que ya no pueden vivir el uno sin el otro. Otros dirán, a lo mejor es el amor de padre a hijo o de hijo a padre. Pero creo que la mayor de las respuestas se la lleva lo que es el amor de madre. Alguien dijo en cierta ocasión, existen diferentes tipos de amor hacia las personas, pero existe uno especialmente sincero, auténtico y único, se trata del amor de madre. El amor de madre es uno de los mejores ejemplos de incondicionalidad y permanencia que tendremos a lo largo de nuestra vida. Hermanos, todos estos tipos de amores, cuál es más fuerte, cuál es más profundo, va a ser debatible en cuál es el más fuerte o el más profundo. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que todos esos amores que antes mencioné, todos ellos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que todo tipo de amor, todos los que incluí, son amores que no son inquebrantables. Lamentablemente, parejas que se aman profundamente, sabemos que muchas veces terminan odiándose profundamente. Sabemos que la distancia y diferentes otras circunstancias ocasionan que donde hubo amor ya no lo vea. Vemos situaciones de hijos rebeldes contra padres, padres abandonando a sus hijos, maltratando a sus hijos. Vemos madres inclusive que han abandonado a sus hijos. Vemos madres que han hasta asesinado a su hijo antes de nacer. Todos estos amores no son perfectos, son quebrantables. Lo que quiero hablarte en esta mañana es un amor que no puede ser quebrantado. No quiero hablarte de ninguno de esos amores que pueden ser dependientes de las circunstancias. Quiero hablarte de un amor perfecto. Quiero hablarte de un amor profundo. Quiero hablarte de un amor del que nada te puede separar. Este amor es para los que están en Cristo. Un reconocido teólogo, al final de su vida, le preguntaron la siguiente pregunta: de todos los conocimientos teológicos que has tenido, ¿cuál consideras que es el más grande de todos? Y él se quedó pensando y meditando un rato y de momento empezó a cantar diciendo: Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia lo dice. Sí, Jesús me ama. Esta es la verdad más profunda que vamos a encontrar en las Escrituras. Hermanos y hermanas, el argumento que les presento en esta mañana es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, Pablo se apresta a concluir los versos finales del capítulo 8 en lo que alguien llamó los versos más extraordinarios del capítulo más extraordinario, de la carta más extraordinaria, del libro más extraordinario que ha existido en la historia. Hermanos, vamos a comenzar a indagar Romanos 8, 31 al 39. Comenzando con una pregunta de contexto, luego con 4 preguntas sin respuesta
y luego con una conclusión poderosa. Comencemos. Una pregunta de contexto. Romanos 8:31 comienza con una pregunta diciendo, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Qué diremos a esto? Bueno, pueden ser varias cosas. Pueden ser los versos que él acaba de explicar, puede ser la totalidad del capítulo 8, o puede ser lo que entiendo que es esto, que es la totalidad de lo que Pablo había escrito hasta ahí, desde el capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Toda la totalidad de lo que él había estado diciendo. ¿Qué él había estado diciendo? Bueno, él escribió ¿a quién? Escribió a los amados de Dios, llamados por Jesucristo a ser santos. Pero lo primero que le dice a estos amados de Dios es el diagnóstico de su condición de pecado. Y les dice que son pecadores y que no hay quien busque a Dios. Y les dice que todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, de ahí transiciona rápidamente a decir, pero hay salvación en Cristo Jesús. Lo que la ley no pudo hacer, lo que las obras no pueden hacer, lo que la voluntad humana no puede hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Estoy leyendo Romanos 3, 24 y 25. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Ahora los que están en Cristo son hijos de Dios y tienen paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a una fe por su gracia. En Cristo tenemos el regalo de vida eterna. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y en Cristo no hay condenación. En Cristo tenemos una nueva identidad, hemos sido adoptados. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos viene a habitar en nosotros. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados por Él. Pero el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda e intercede por nosotros. Y sabemos que Dios está obrando en todo para bien a los que aman a Dios, conforme a los que son llamados a su propósito. Hermanos, ese es el esto. ¿Qué diremos a esto? Lo que les acabo de decir. Que en Cristo tenemos salvación. Y ahora Pablo se apresta a sellar todo su argumento acerca de la justificación y la santificación, dejándonos saber que en Cristo estamos seguros. En Cristo estamos seguros. ¿Y cómo podemos estar seguros de que en Cristo estamos seguros? Bueno, porque él dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Con esos textos terminamos la semana pasada. Hermanos, podemos estar seguros de que Dios va cumpliendo su propósito en nuestras vidas, porque Dios mismo lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo y lo va llevando a cabo de manera progresiva en nuestras vidas. La razón por la cual hoy estás en Cristo es porque Dios te conoció y te amó de antemano, te predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Te llamó, te justificó y como algo glorioso te glorificó. Y ahí es que estamos. Él te glorificó, pero para nosotros que estamos en la cápsula del tiempo, el glorificó todavía está en el futuro. Para Dios, que es eterno, ya está hecho.
Y ahí es que está nuestra seguridad. Pablo se apresta a hacer 4 preguntas sin respuestas para demostrarnos, sin que quede la menor duda, de que en Cristo estamos seguros. Pregunta número 1, volvamos al verso 31, dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahí está la primera pregunta sin respuesta. ¿Quién estará contra nosotros? Él hace esta pregunta primero diciendo: si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. ¿Por qué decimos que es una pregunta sin respuesta? Porque la respuesta a la pregunta es nadie. ¿Quién contra nosotros cuando Dios es por nosotros? Nadie. Nadie puede levantarse y decir: oh, yo estoy contra ti. Porque Dios es por nosotros. Hermanos, entendamos esto. Si Dios es por nosotros, reflexionemos un minuto en lo que significaría lo contrario. Si Dios es por nosotros, si Dios es contra nosotros. John Stott dice lo siguiente: tal vez las palabras más terribles que oídos humanos puedan jamás oír son las que Dios pronunció muchas veces en el Antiguo Testamento, diciendo: aquí estoy contra ti, afirma el Señor. Esas palabras salieron del profeta Nahum hacia Asiria y su capital Nínive, Dios diciendo: heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. El Dios contra ti fueron las palabras del profeta Jeremías hacia Babilonia, donde Dios dijo: he aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Es la palabra del profeta Ezequiel a Egipto, donde dice: habla y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Es la palabra de Ezequiel contra Tiro y Sidón, donde dice: así dice el Señor, estoy contra ti. Es la palabra de Ezequiel en el capítulo 35 contra Edom, diciendo: así dice el Señor, estoy contra ti. Y fueron palabras dichas también contra el mismo pueblo de Israel. En Ezequiel 5:8, por eso así dice el Señor, he aquí yo mismo estoy contra ti, y yo ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. El contra ti de Dios es el que está contra los falsos maestros que están predicando un evangelio distorsionado y un mensaje contrario a lo que Dios articuló en las Escrituras. Esto lo dice el profeta Ezequiel, dice: por tanto, así dice el Señor, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, declara el Señor. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en los libros de la casa de Israel, ni estarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. Lo peor que puede suceder es que una persona esté en contra de Dios y que Dios esté en contra de esa persona. Lo mejor que puede suceder es que Dios envíe a su Hijo Jesucristo para que por medio de Cristo, confiando en su obra redentora, ahora a nosotros se nos sea atribuida su justicia, para que entonces nosotros no estemos en contra de Dios, Dios esté por nosotros, no en contra de nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios es por nosotros? Sigamos leyendo, verso 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas?
¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Porque nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ser enemigos de Dios, ahora somos adoptados como parte de la familia de Dios. Hermanos, Dios es por nosotros. Octavius Winslow tenía razón cuando escribió lo siguiente. Él dijo: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino fue el Padre por amor. De tal manera nos amó Dios al mundo, cuando nosotros éramos enemigos de Él. Esto es lo que Pablo dijo en el capítulo 5, verso 8. Dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Alguien dijo en cierta ocasión: al darnos su Hijo, nos dio todo. La cruz es la garantía de la continua e infaltable generosidad de Dios. Dios es por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Nadie. Segunda pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. No hay quien pueda levantarse y decir: tengo una acusación que vaya a ser válida contra un hijo de Dios. Todos nosotros tenemos cosas, algo, personas que nos acusan. Tu conciencia te acusa. Personas te acusan. Situaciones te acusan. El diablo te acusa. Tenemos muchas cosas y circunstancias y personas, y aún nosotros mismos, que sentimos la acusación. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que después de la pregunta, Pablo está diciendo: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Me gusta cómo la Biblia textual lo pone. La Biblia textual lo pone en signo de pregunta. Él pone la primera pregunta y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y después otra pregunta y dice: Dios, el que justifica. El que justifica es Dios. Y tú vas a tener a alguien que va a poder acusarte delante del que te está justificando, que es Dios mismo, el juez supremo de todas las cosas. Hermanos, simplemente leamos bien lo que está escrito. Aquí está diciendo: ¿quién acusará a los Juanes del pueblo de la vida? No. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido, a los escogidos de Dios? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de los que han sido escogidos por Dios? El verso siguiente lo dice: ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Medita en esto. Medita en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Quién acusará a los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha predestinado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo?
¿Quién acusará a los que Dios ha llamado y justificado y glorificado? La respuesta es nadie. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Y cómo Dios justifica? Por medio de la obra redentora de su Hijo. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. No tenemos acusación delante del Dios que nos justifica, que sea válida. Esto no es solamente Nuevo Testamento, esto es lo que profetiza y lo que está hablando el profeta Isaías en el capítulo 50, versos 8 y 9. Él dice: cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En el que nos justifica? ¿O en el debilucho que sigue haciendo las cosas que no tiene que hacer? Tercera pregunta sin respuesta. ¿Quién es el que condena? Bueno, a veces nuestro corazón nos condena, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Ciertamente, al igual que las acusaciones, las recibimos de diferentes partes. Mas, sin embargo, miren lo que Pablo dice. ¿Quién es el que condena? Y mira su respuesta. Cristo Jesús es el que murió. Pablo dice, no la voy a contestar. Simplemente te voy a dar una información para ver si tú puedes llegar a la conclusión. ¿Quién es el que condena? Bueno, Cristo Jesús el que murió. Y no solamente el que murió, sino el que resucitó. No solamente el que resucitó, el que está a la diestra del Padre. No solamente el que está a la diestra del Padre, el que intercede por ti. ¿Quién te condena cuando tienes a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, intercediendo por ti a la diestra del Padre luego de haber resucitado? Hermano, estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. El título que aparece aquí es el título de Mesías. No dice Jesús es el que murió, él dice Cristo Jesús es el que murió. El Mesías escogido de Dios es el que murió. Y Él es el que murió. Dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:8, porque mientras éramos aún débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió. Y no solamente murió, celebramos de manera específica hoy que Él resucitó. Hechos 2, 33, 35, en su primer mensaje en la iglesia, el apóstol Pedro dice: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo resucitó y Cristo está a la diestra del Padre. Pablo dice a los Efesios: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y Cristo intercede por nosotros. ¿Realmente cuánto tiempo hemos usado pensando y meditando en la realidad de que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros? Es interesante porque unos versos antes, en el capítulo 8, verso 26 y 27, se había dicho que el Espíritu Santo
nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, para que oremos la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero que tú pienses en cuán seguro tú estás. Ahora mismo la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de miembros de la iglesia. Hay muchos miembros de la iglesia que en este preciso momento están pasando por situaciones bien adversas, bien complicadas, bien difíciles, al punto que los llega hasta pensar y dudar del amor que Dios tiene por ustedes. Y en la misericordia de Dios y en su providencia, Él quiere recordarles en esta mañana de que Dios está por ti, de que no hay quien te acuse, de que no hay quien te condene, porque Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre, y mientras el Espíritu Santo intercede en tu corazón, el Hijo está intercediendo a la diestra del Padre por ti. Eso suena como una licencia para que puedas pecar. No distorsiones la palabra de Dios. Pablo ya contestó esa pregunta, de que nosotros no vamos a pecar para que la gracia abunde, de ningún modo. Pero la palabra sí nos dice que no pequemos, pero si pecamos tenemos un abogado que intercede por nosotros. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. ¿Cómo tú te sentirías acerca de lo que estás viviendo hoy si literalmente pudieras escuchar a Jesús orando por ti en la habitación de al lado? Robert Murray McCheyne lo dijo de esta forma. Él dijo: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería ni a 1,000,000 de enemigos. Pero la distancia no importa. Él está orando por mí. Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti. Y la razón por la cual tú permaneces en la palabra de Dios y permaneces en Cristo no es por tu capacidad de permanecer, es por la capacidad de Él de sostenerte. Él es el que te sostiene. Él es el que te guarda. Pablo comenzó este capítulo diciendo: no hay ninguna condenación. Es como si fuera un libro. La primera página te dice, la portada te dice no hay condenación, y la página última del libro te dice nada nos podrá separar del amor de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, en resumen, ¿quién es el que te acusa y quién es el que te condena si Dios es el que te justifica? Si Cristo Jesús se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, venció a la muerte y al pecado, Cristo está a la diestra del Padre, Cristo intercede por ti. Entonces, ¿quién te acusará y quién te condenará? Cristo recibió el peso de nuestra acusación y el castigo de nuestra condena para que nosotros, por medio de la fe, podamos obtener su victoria y su justicia. El pastor Donald Gray Barnhouse sufrió la pérdida de su esposa, y mientras salía del entierro pensaba: ¿cómo le explico bien a mis hijos que su mamá ya no está? Y mientras oraba de camino a la casa, aturdido ante la pérdida de su amada esposa, pasó un camión bien grande, bien rápido al lado, y la sombra del camión los cubrió por completo. Y él le dijo a sus hijos la siguiente pregunta: niños, ¿preferirían ser atropellados por un camión o por su sombra? Bueno, por supuesto, papá, preferiríamos que la sombra nos atropelle. Eso no puede hacernos daño en lo absoluto. El pastor Barnhouse le dijo a los hijos: ¿saben que hace 2000 años el camión de la muerte atropelló
a nuestro Señor Jesús para que solo su sombra pudiera pasar sobre nosotros? La muerte no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Ni la muerte nos puede separar. Y yo sé que hay personas en este lugar que están sufriendo la muerte de seres queridos en esta semana. Pero para los que están en Cristo, eso es solamente una sombra. El salmista lo vio desde antes y dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bellas y hermosas promesas tenemos en el Señor. Estamos seguros en Él. Pero tengo que ser transparente y tengo que ser fiel a la Escritura. Y tengo que comunicar que si no estás en Cristo, nada de lo que he hablado te aplica. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, estas promesas no son para ti. Dios no está por ti, Dios está todavía contra ti. La palabra dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Aquel que vive su vida como si Cristo no ha resucitado, dice Pablo a los Corintios que es digno de lástima. Si tu esperanza está en este mundo y no en la resurrección, dice la Escritura que eres digno de lástima. Ven a Cristo hoy. No te lo digo para pisotearte, no te lo digo para hacerte sentir de una forma mal o lo que sea. Eso es irrelevante ahora mismo. Lo que importa es el estado de tu alma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Está Dios por ti o está contra ti? Si está por ti, es única y exclusivamente por medio de la obra redentora de Jesucristo. Si no estás seguro si estás en Cristo o no, ahora ven a Él. Ven a Él. Dale la espalda a tu pecado y confía en Cristo para salvación, para que todas estas promesas te apliquen a ti también. No va a haber nadie que te acuse, nadie que te condene. Vas a tener a Cristo mismo intercediendo por ti. Él te va a sostener y Él te da vida eterna. Y ahí llegamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Miren la lista que Pablo da. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Obviamente la respuesta es nadie. Y él la va a contestar al final, no se preocupe. Pero él dice: tribulación o angustia o persecución. Tribulación, lo que puedan hacer contra tuya. Angustia, lo que pueda surgir desde dentro de ti. Persecución, lo que es el ataque directo por tu fe. O las necesidades, hambre o desnudez. O el peligro, o la muerte, espada. Qué interesante lo que el apóstol Pablo hace, y es que él dice: ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y presenta una lista que parece cubrir todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y después nos da un recordatorio. Nos da el recordatorio que lo encontramos en el verso 36. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué es eso? ¿Por qué Pablo, que iba en este crescendo de promesas y de bendiciones y de seguridad en Cristo, ahora está diciéndonos que somos como ovejas
ovejas que van a ser degollados, a ovejas que van al matadero. Pablo está citando de manera directa al Salmo 42, 22. El teólogo Stott dice lo siguiente: con el fin de reforzar este concepto, el apóstol cita este salmo que describe la persecución de Israel por las naciones. Ellos no sufrían por haberse olvidado de Dios o se hubiesen volcado a un Dios extraño. Por el contrario, sufrían por la causa de Dios como consecuencia de su lealtad a Él. El pueblo en ese preciso momento, por consecuencia de su lealtad, estaban siendo atacados, perseguidos, y ellos estaban sufriendo no por sus consecuencias de las malas decisiones que ellos hicieron. En ese preciso momento estaban sufriendo a causa de Dios mismo. Que no se nos olvide que este capítulo 8, dentro de tantas promesas gloriosas y verdades profundas en las cuales podemos descansar como creyentes, el fundamento y el contexto de este capítulo es el sufrimiento. Les recuerdo el verso 13 donde nos habla de que debemos mortificar la carne por el Espíritu. Les recuerdo que estamos en guerra con el pecado. Les recuerdo lo que la palabra dice unos versos más adelante acerca del clamor de hijos. Y hace unas semanas vimos que el clamor de hijo, que es el clamor de Jesús en Getsemaní, es un clamor que se rinde a la voluntad de Dios. Luego el verso 17 expone de que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. Versos 19 al 23 habla de que la creación sufre y gime dolores de parto. Versos 23 al 25 dice que también nosotros gemimos y sufrimos dolores de parto. Pero el Espíritu gime, intercede por nosotros y Dios obra todo para bien. El contexto de la vida del creyente siempre va a incluir el sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído, porque todavía estamos en esta carne, porque estamos en contra de la corriente de este mundo, porque Dios nos está separando para Él. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es parte del caminar del creyente, pero ese caminar complicado no puede ser visto como que te toca a ti resolverte. Ya Dios te salvó, vamos a ver si llegas hasta el final. No, Dios te salvó y Dios te está proveyendo todo lo que necesitas para que llegues a la meta. ¿Qué es lo que dice después? Verso 37, pero en todas estas cosas somos ¿qué? Hermanos, ¿quién no se sabe ese verso? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo el mundo lo dice. Porque en todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Bueno, todas las cosas que Dios está obrando para bien, para formar la imagen de su Hijo en ti. Esas son todas las cosas. Es interesante que nosotros veamos la claridad que dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo no está diciendo, cuando te saque de estas cosas serás más que vencedor. Él está diciendo, en esas cosas. Todas estas dinámicas de sufrimiento que pasamos como creyentes, todas y cada una de ellas, Dios las está usando para formar el carácter de su Hijo en ti. A veces le pedimos a Dios con tanto esfuerzo y con tanto énfasis, Señor, quita esto de mí. Cuando el Señor muchas veces también nos está diciendo, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, Señor, es que quiero que mi poder sea el que sea perfeccionado. Dios dice, no, yo quiero perfeccionar el mío en tu vida por medio del sufrimiento. Entonces, todo el sufrimiento
simplemente nos está formando la imagen de su Hijo y Dios nos está recordando, nada te puede separar porque en medio del sufrimiento yo estoy por ti. No hay quien te acuse, no hay quien te condene y nada te puede separar de mi amor. Nada, nada. Pablo dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros en las manos del Señor. Acuérdense esto, estamos seguros en las manos del Señor. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, estamos en Cristo, en las manos del Padre y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Somos más que vencedores. Está garantizado que en Cristo Dios va a usar tu sufrimiento para formar la imagen de su Hijo en Él. ¿Por qué? Porque esto es por medio de aquel que nos amó. Pablo decía, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano y hermana que estás aquí, que esto quede bien claro. La seguridad que nosotros tenemos no se basa en tu amor por Dios, sino del amor de Dios por ti. El amor del cual nunca vamos a ser separados es el amor de Dios por nosotros. Esta es la base de nuestra seguridad. Dios mismo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Quiero que escuches algo, iglesia, y estoy hablando a la iglesia específico. Pablo no está diciendo, ¿quién me separará del amor? Porque yo soy un apóstol ungido de Dios. Pablo está diciendo, Dios está por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Pablo está diciendo, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está hablando de la iglesia. ¿Cómo también no nos dará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero en todas estas cosas somos por medio de aquel que nos amó. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Esto es algo que sí te aplica de manera individual, pero esto está hablando generalmente a la iglesia. Esto está hablando que cada uno de nosotros tenemos esta esperanza en Cristo, y cuando yo veo a mi hermano, yo puedo asegurarle a él que en Cristo nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces decimos que yo no sé cómo ministrar, a veces yo no sé cómo compartir la palabra, a veces yo no sé cómo discipular. Bueno, pues ya sabes que nada puede separar al hermano y a la hermana de la iglesia, porque está basado en el amor de Dios y no en el amor nuestro. Por eso es que Pablo estaba convencido. ¿Se acuerdan que Pablo presentó una lista que cubría todas las áreas de la vida? Ahora va a presentar una lista que va a cubrir todas las áreas universales y cósmicas. Miren lo que él hace ahora. En el verso 38, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Él presenta 4 pares y dos individuales. Los 4 pares que aparecen aquí son, primero, la muerte y la vida. Un par. Esas son las 2 áreas de nuestra existencia. O estás vivo o estás muerto.
Pablo está diciendo todo, en la vida y en la muerte. Y presenta esos dos pares y dice, no, eso no puede separarte del amor de Dios. Segundo, ni ángeles ni principados. Ese par significa los ángeles, todo el ejército de Dios, y principados, todos los ángeles caídos, ángeles contrarios a Dios. Ni los ángeles buenos, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada de eso puede separarte tampoco del amor de Dios. Después dice el tercer par, ni lo presente ni lo porvenir. O sea, toda tu historia, todo lo que has vivido, todo lo que estás pasando y todo lo que vas a experimentar en el futuro, nada podrá separarte del amor de Dios. Y después presenta uno individual y dice, ni los poderes. Los poderes, no está claro a qué se está refiriendo. Muchas personas creen que se refiere directamente a los poderes gubernamentales, considerando el poder del Imperio Romano y todo eso. La idea principal es que tampoco puede separarte del amor de Dios. Cuarto par, ni lo alto ni lo profundo, haciendo ilustración al cielo y al infierno. Nada puede separarte del amor de Dios, nada puede separarte. Y Pablo dice, por si acaso se me olvidó algo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada. En otras palabras, ni tú mismo, ni nada que ha sido creado puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Nada ni nadie, ninguna circunstancia presente o futura, ninguna circunstancia interna o externa, nada puede separarte del amor de Dios. Así debemos enfrentar las situaciones de la vida. Así debemos enfrentarnos a lo que nosotros tenemos de frente. Hermanos, cuando venga el sufrimiento a nuestra vida, cuando vengan malas noticias, cuando venga algo que atente contra nuestro bienestar, primero pensemos, Dios está usando esto. Y Dios va a formar la imagen de Cristo en mí. Yo no sé cómo, pero Dios me va a sostener en esto. Yo no tengo fuerza, pero Dios sí tiene. Yo no puedo mantenerme de pie, pero ¿saben qué? Aun cuando me caiga, yo estoy en su mano. Estoy en su mano y si me caigo en su mano. ¿Qué lugar más seguro tenemos de caernos en su mano? Estamos seguros, nada ni nadie nos puede separar. Juan Crisóstomo fue confrontado por el emperador romano. Lo querían enviar al exilio y le dijeron, tienes que negar tu fe. Y le dijeron lo siguiente: si no niegas tu fe, te vamos a desterrar, te vamos a enviar al exilio. Crisóstomo respondió, no puedes exiliarme, porque este mundo es la casa de mi Padre. El emperador le contestó, pero yo te mataré. Crisóstomo le contestó, no puedes, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Te quitaré tus tesoros, le respondió el emperador. Y él dijo, tampoco, porque no puedes, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está allí. Te alejaré del hombre y no te quedará ningún amigo. No puedes tampoco, porque tengo un amigo en el cielo del cual no puedes separarme. Te desafío, porque no hay nada que puedas hacer para lastimarme. Esa es la actitud del creyente. Eso es lo que el pastor Merida dice. Este es un hombre que vive conforme a Romanos 8. Cuando comprendes entonces que has sido liberado de la condenación, que nunca serás separado del amor de Cristo, que Dios es para ti, que Dios es por ti, que el Espíritu de Dios mora en ti, que Dios está usando el sufrimiento para hacerte más como Jesús y que el Espíritu y el Hijo están intercediendo por ti, entonces dices no a los anhelos de este mundo y sigues con valentía a Jesús frente a la oposición, como lo hizo Crisóstomo. Hermanos, vimos 4 preguntas, las cuales la respuesta es nadie. Quiero cerrar con una conclusión poderosa. Una conclusión que simplemente voy a repetir mi argumento de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién es el que condena? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Aunque seamos considerados como ovejas que van directo al matadero, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro Salvador y Él es el Cordero que fue llevado al matadero por nosotros. Isaías 53:7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Quién es el que nos acusa o nos condena? Cuando tenemos al Cordero que fue al matadero y allí no abrió su boca. Ese fue el que Juan el Bautista vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién entonces nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién nos puede separar? El apóstol Juan tuvo una visión allá en el libro de Apocalipsis, y específicamente en el capítulo 5 hay una dinámica bien interesante donde hay un ángel que con voz poderosa pregonó a gran voz y hizo una pregunta en el verso 2 y dijo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Juan lloraba. Decía: nadie puede abrirlo. Mas sin embargo, uno de los 24 ancianos le dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Juan dice: miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes, los ancianos, a un cordero de pie como inmolado. Verso 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Verso 12 dice: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí vemos nuestra respuesta. A tal magnitud de profundidad del amor de Dios por nosotros, nuestra respuesta es simplemente postrarnos y adorarle. Estamos seguros en Él. Debemos adorar a Dios, y esto debe darnos descanso en medio de nuestras pruebas y dificultades, de que estamos seguros. Estamos más seguros que la palabra seguros. Estamos en la mano del Señor. Y por último, iglesia, esto no es de manera individual. Estamos seguros en sus manos,
permanezcan unidos. Ámense cada día más. Reflejemos el amor de Cristo cada día más. Compartamos las buenas nuevas de salvación cada día más, sabiendo que no importa lo que pase, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios.